Muy buenas amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la aparente derrota que sufrió el Rey de las Maldiciones. Tras la aparente derrota de Sukuna, en todo internet hubo lluvias de comentarios como "ha ganado el más fuerte". Era obvio, porque Gojo es el más fuerte. Sukuna nunca tuvo oportunidad contra el más fuerte. Si nos fijamos bien, todos y cada uno de estos comentarios, aparte de anunciar la derrota y muerte de Sukuna, coincidían en algo: Satoru es el más fuerte. Y aunque todo esto es algo sustentado por la obra, al menos por los diálogos de los personajes, muchas personas y ciertos youtubers que supuestamente realizan análisis objetivos no saben explicar por qué Satoru está tan roto, más allá de por qué patata. Y sí, la obra dice que Gojo es el más fuerte, los personajes obviamente. Pero un análisis no se trata de solo porque la obra lo dice, sino de evaluar los hechos y dar argumentos contundentes. Por esta razón se les ha pasado por las narices el hecho de que Sukuna es un ser milenario con bastante experiencia y que las numerosas batallas que tuvo durante siglos fueron contra hechiceros más o menos a la par de él, a diferencia de Satoru y sus adversarios, los cuales parecían un chiste mal contado. Durante la batalla entre Gojo y Sukuna, parece que a muchos se les olvidó el hecho de que al Rey de las Maldiciones le hacía falta un dedo. Y aunque algunos argumentaban de que las técnicas de Megumi compensaban dicha falta, lo cierto es que el hijo de Toji es un recipiente bastante deficiente a nivel físico. Y esto se vio reflejado en el encuentro, porque no es lo mismo el cuerpo de Itadori que el cuerpo de Megumi. Y es aquí cuando el fandom, incluyendo a los supuestos analistas de YouTube, se ponen las vendas a favor de Satoru. Bueno, se la ponían, porque como ya sabemos, Satoru pasó a mejor vida. Satoru Gojo es el más fuerte de la actualidad. Demos un repaso de cómo y cuándo se le otorgó este título al albino. Todo esto tuvo lugar en el arco del recipiente estelar, cuando un joven medio descuidado, Satoru, se le hizo el encargo de proteger al próximo recipiente del señor Tengen. Durante estos capítulos, lo primero que podemos notar es que es un personaje excesivamente confiado. Todo esto gracias al poder que obtuvo al nacer, el cual es heredado cada cierto tiempo dentro del clan Gojo. Al poseer una habilidad que desde su mero nacimiento fue capaz de inclinar la balanza a favor de los humanos, creció con un ego que no le permitió contemplar la posibilidad de su propia derrota, una característica que se vio muy bien reflejada durante el combate que tuvo contra Toji. Mientras que por un lado el ex miembro del clan Zenin, ante la posibilidad de ser derrotado por el poder de los 6 ojos, formuló un plan para mermar las capacidades del albino y llevar a cabo el encargo de acabar con la vida del recipiente de Tengen, mostrándonos que no solo el poder bruto es capaz de vencer, sino que también la experiencia y la preparación son un factor clave para lograrlo. Aunque tal vez no lo parezca, la derrota que sufrió Gojo en ese momento fue más significativa de lo que aparenta, puesto que no solo tuvo un impacto visual y emocionante al ver al peliblanco reincorporarse listo para continuar con el round 2, sino que también le sirvió para reflexionar sobre su fuerza, lo que condujo a unas breves secuencias de entrenamiento que nos sirvieron a nosotros como espectadores de base para familiarizarnos y empatizar más con el personaje, al ver más un poco de su pasado, y no solo porque es un tipo guay súper fuerte que lo puede todo. Siendo sincero, Jujutsu Kaisen no es un anime que suela dedicar mucho tiempo en mostrar desarrollo de personajes, y es por eso que de cierto modo hay que agradecer por esos capítulos del pasado de Satoru y Geto, siendo hasta el sol de hoy los únicos en tener un desarrollo, lo que a nivel general deja la obra en una posición casi nula con respecto a este apartado. En conclusión, Gojo nunca pudo haber ganado esta batalla. Sé que el hype de la batalla en ese momento era bastante alta y que muchos canales se apoyaban de esto para generar más visitas, alimentando el fanatismo de muchas personas. Tanto que no se detuvieron a pensar ni tan solo por un momento en las posibilidades de un ser que ha pasado toda su vida de batalla en batalla y que aún no ha podido ser derrotado. Bueno,
Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos y hasta la próxima.